Esto es Detrás de una Copa, un podcast de educación de vino, regiones, uvas, técnicas, destilados, productos especiales y sobre todo buena onda. 2 años ya al aire, a los que nos han acompañado por todo este tiempo. Gracias por su fidelidad, por sus reviews, por sus lindos comentarios y por sus preguntas. Muy contentos de todo lo que hemos logrado juntos. Volver a darles la bienvenida. Esta es nuestra tercera temporada. ¿Pueden creerlo? 2 años fielmente subiéndoles un episodio semanal con nuestra página web, con nuestras catas online, nuestra suscripción. Tenemos un montón de productos, no solamente para darles la parte teórica, sino para darles toda la parte de experiencias y de crecimiento en el mundo del vino a través de nuestras catas online, catas presenciales, tanto en Bogotá como en Miami, viajes enológicos para que compartan con nosotros y podamos crecer mutuamente en el mundo del vino. Ya tenemos más de 100 capítulos al aire en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. La formación que hemos logrado en este podcast es increíble. No solamente es para amantes de vino, sino hemos escuchado muchísimos sommeliers que han dicho que esto es una berraquera, aprovechando una profundidad de conocimiento tremendo. Así que quédense con nosotros, tenemos muchísimos capítulos. Vayan a escuchar los primeros, los del medio, nuestras regiones, nuestras uvas, nuestras técnicas. Hay muchísimo para aprender, así que quédense sintonizados, únanse a nuestra comunidad en www.detrasdeunacopa.com, que vamos a seguir aprendiendo juntos mucho, pero mucho. Les agradecemos mucho el escribirnos, darnos reviews, eso nos ayuda un montón a crecer. Bienvenidos a nuestra tercera temporada, estoy segura que va a ser inolvidable. Estimados, hoy tenemos un capítulo muy lindo del gusto de la lengua, de las papilas, de maridaje, de algo que parece sencillo, pero realmente no lo es. Esto es Detrás del gusto y su maridaje. Mi nombre es Nicolás Reines. Mi nombre es Karen Gampel y bueno, este tema parece sencillo, pero en realidad es sencillo, pero tenemos que entender a fondo cómo funciona el sentido del gusto para saber cómo afecta a la vez en la percepción del vino y cómo nos puede ayudar o nos puede perjudicar en cuanto a maridaje se refiere. Una de las cosas que vemos en el mundo del vino es que las personas se quieren memorizar los maridajes y mucha gente me dice así como que, ay, yo sé, la carne siempre va con vino tinto, el pescado siempre va con vino blanco, los quesos y los vinos en general maridan excelente, el vino dulce va siempre con todo tipo de postres, pero esto es mucho más allá. Hay que entender de qué se tratan las combinaciones de base para poder saber cómo hacer estas mezclas porque no se puede generalizar. Y cuando uno entiende el por qué, ya puede aplicar esto a conciencia. Es como cuando aprendíamos a multiplicar de niños que yo tengo una hija que se aprendió las reglas de las tablas de multiplicar de memoria y muchísimas veces se le olvidaban, pero tengo mi hijo entendió lo que es el concepto de la multiplicación, entonces nunca en la vida se le va a olvidar multiplicar. Entonces eso es lo que queremos lograr con esto, que entiendan el concepto, que entiendan cómo actúa el dulce, el ácido, el salado, el amargo, el umami, la grasa y el picante de las comidas en los vinos. Y entonces ahí ya no tienen que memorizar nada, simplemente utilizar su sentido común. Y bueno, es importante que entendamos que muchas veces utilizamos la palabra gusto y la palabra sabor como si fueran lo mismo y no lo son. Al hablar de gusto, en realidad nos referimos de 5 categorías básicas: dulce, ácido, salado, amargo y umami. Estos son como lo fundamental en cuanto al gusto. Cuando ya hablamos de este vino me sabe a fruta roja, a flores, a vainilla, a tierra mojada, a especias, a notas ahumadas, eso ya tiene que ver más con el aroma, más que con el gusto. Entonces, bueno, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque tenemos que distinguir un poco dónde está el límite entre el gusto y el aroma para aprender a maridar bien. Eso es como
un resumen general. Es muy chévere, porque los norteamericanos, los angloparlantes, tienen una palabra muy linda que se llama flavor. Y flavor es justamente la combinación de aromas y sabores. Nosotros en español no tenemos esa palabra. Sí, se puede usar flavor, pero ¿quién utiliza flavor? Absolutamente nadie. ¿Sí? Y hay que tener esto en cuenta que cuando yo me llevo un vino a la boca no se trata solamente de gusto, solamente de lo que perciben las papilas gustativas, sino también se habla de tacto, cuando está hablando del alcohol, de la textura, de los taninos, y adicionalmente se habla de aromas. Entonces realmente tengo las tres cosas en la boca que son fundamentales para poder catar, para poder maridar, para poder distinguir cosas diferentes, pero definitivamente esto, o sea, gusto, como dice Karen, son cinco. Son las cosas que sienten las papilas gustativas. El alcohol, la textura, el cuerpo, los taninos, la temperatura, el picante, el sabor metálico, no los distinguen las papilas gustativas. Los sentimos o con el tacto, ¿sí? O con el aroma. Y esto es muy interesante para entender. Y no es que el sommelier sea un mago del maridaje, no es que nosotros seamos los únicos que podemos hacer maridaje, porque realmente, si uno lo piensa, cuando ustedes van a cocinar algo y están inventándose algo y deciden ponerle X ingrediente a X carne o a X queso, están haciendo un maridaje. Están definiendo una combinación y se están imaginando dos cosas, pescado con maracuyá, ¿sí? O pescado con lulo, o queso con mermelada de pera, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Ahí ya están haciendo un maridaje, están haciendo una cosa mental que ustedes se imaginan que la boca puede quedar bien juntos. Y no es que el sommelier sea un mago en hacer maridaje y poder, digamos que inventarse combinaciones, sino que nosotros lo que tenemos es que conocemos el segundo ingrediente. Porque si yo les tiro, mira, es que este pescado blanco a las finas hierbas, ¿con qué queda mejor? ¿Con un Chenin Blanc de Schwartland? ¿Con un Furmint botilitizado de Tokaji Hegiala? ¿O con un Syrah de Hunter Valley? Pues si ustedes no saben a qué saben Hunter Valley, Syrah o un Tokaji o un Steen de Sudáfrica, pues va a ser muy difícil que se imaginen esas combinaciones. Obviamente hay cosas más estrictas que tienen que ver con las reglas básicas de maridaje, de acidez, de estructura, de fuerza, de alcohol, de burbujas, de azúcar y un montón de cosas más, pero principalmente es un ejercicio mental de imaginación de cómo funcionan bien estas dos cosas. Por eso precisamente es que es tan difícil y los maridajes de contraetiqueta de vinos poéticos son tan controversiales, porque de alguna manera a mí me dicen, es que este vino queda bien con cerdo, y uno dice, uy, fue pucha, pero ¿qué es cerdo? O sea, cerdo es chicharrón, cerdo es ceviche de chicharrón, cerdo es tocineta, cerdo es un braseado de cerdo al vino tinto. Tenemos que ir mucho más allá. Para pensar en maridaje y en gusto tenemos que dejar de pensar que el cerdo es cerdo, la carne es carne, el pollo es pollo, el blanco es blanco, el rosado es rosado y el tinto es tinto. Porque definitivamente es muy diferente un Mencía de la región de, de Ribeira Sacra en España, ¿sí? Con un Burdeos alta gama del margen izquierdo. O sea, no tienen nada que ver en términos ni de alcohol, ni de aromas y sabores, ni de estructura, ni de fuerza, ni de nada. Entonces ya necesitamos ir un poquito más allá. Eso yo siempre digo que es como decir que la música clásica es tranquila para dormir, pero yo no veo a mucha gente durmiendo con Tchaikovsky. Totalmente. Y bueno, vamos a irles dando como tips, ¿no? Porque a mí me parece que aquí lo que podemos hacer, Nico y yo, es como un contrapunteo de ideas para irles aclarando un poco cómo es este tema del maridaje. Por ejemplo, un error muy común, y yo hace nada hice un post de este tema, es pensar que uno marida su vino con la proteína, ¿ok? Únicamente con la proteína. Puede suceder, ¿ok? Pero en ese caso, por ejemplo, la gente te dice, no, que la carne roja va con vino tinto, el pescado va con vino blanco, el pollo va con chardonnay. Está muy bien, pero si hay una salsa, la que manda es la salsa, ¿ok? Que era un poco lo que Nico les estaba diciendo ahorita. Manda la guarnición, manda la salsa. ¿Por qué? Porque hay distintos niveles de acidez, distintos niveles de picante. Hay queso o no hay queso, hay tomate o no hay tomate, el plato está frito o está al grill, hay métodos de cocción diferentes, hay especias diferentes. Entonces, un ejemplo muy sencillo es un filete de salmón a la plancha con limón, puede ir muy bien con un pinot noir ligero y fresco,
o con un rosado muy gastronómico, o con un blanco que tenga muy buena acidez. Pero un salmón con salsa teriyaki, que ya es una mezcla dulce con salada y con umami, ya pide otra cosa, ya funciona mejor de repente con un Riesling Off Dry, con un Chenin Blanc, que tienen un toquecito de dulzor y buena acidez, o un Pinot Noir más frutal, ¿ok? Sin vinos amaderados ni nada de esto. Entonces la proteína al final es la misma, pero nuestro maridaje con el vino va a cambiar por la salsa. Entonces, eso es un tip que les puedo dar ahí. Y ahorita empezamos, Nico y yo, ahí a contrapuntear. Sí, eso es un tema bastante complejo porque cuando uno está en la escuela de sommelier, uno de los primeros ejercicios de maridaje, y que de hecho son muy interesantes, ¿sí? Es un pedazo de jamón, un pedazo de un limón, un chocolate, unas nueces, una lechuga, y es como, venga, juegue con esto. Entonces uno prueba diferentes vinos con lechuga, diferentes vinos con queso, diferentes vinos con no sé qué, y ahí uno se da cuenta realmente de dónde es que no funcionan las cosas. Pero en la vida real, en un restaurante, en mi casa, yo no voy a servir un pedazo de carne, un pedazo de lechuga, un pedazo de limón. Yo voy a servir una ensalada con vinagreta, con nueces y la carne con un mole de chocolate, de no sé qué cosas. Entonces ahí es donde yo necesito entender los ejemplos extremos para después poder llegar a mirar qué es lo más interesante. A veces yo me tengo que guiar en maridaje por la proteína, por supuesto, a veces por la salsa, a veces por la guarnición, a veces inclusive por la temperatura. ¿Sí? Siendo muy detallistas, uno puede llegar a maridar por textura y color, pero eso es mucho más complejo de lo que parece. Y a veces uno dice, es que yo creo que esto va a ir bien, pero hay algún tema, es que esto va bien con sushi. Hombre, lo que pasa es que si el sushi tiene queso crema, la cosa cambia. Y si el sushi lo que tiene es anguila y tiene un agi, la cosa cambia, ¿sí? No podemos seguir generalizando en ese tema y para eso es interesante entender cómo funcionan las papilas gustativas, cómo funciona el tacto y qué es lo que tengo que tener en cuenta. Exactamente. Entonces, bueno, empecemos, Nico, por ejemplo, con el dulce. Un plato dulce te puede arruinar un vino seco. Entonces, cuando un alimento tiene dulzor, hace que el vino se sienta menos frutal, más seco, más ácido, más amargo. Y entonces hay que entender muy bien cómo funciona esto en la percepción en nuestra boca y en la percepción, de hecho, de nuestro vino, ¿no? Sí, sí, perfecto. Entonces, lo primero que tengo que entender es que el dulce es un gusto. Había una teoría en los años 90 que decía que la lengua se especializaba en los gustos en diferentes lugares. Esta teoría ya no es tan cierta. Hoy en día se sabe que todas las papilas gustativas sienten todo, pero sí hay papilas gustativas especializadas en. ¿Ok? Entonces, las papilas gustativas especializadas en el dulce están en la punta de la lengua. ¿Por qué? Por pura biología y supervivencia. El recolector tenía que llevarse la fruta a la boca y si la fruta a la boca estaba dulce, me la podía comer. Entonces es el primer filtro de supervivencia de nosotros como cazadores y recolectores, ¿ok? Hay cosas interesantes acá. Primero, el alcohol tiene una molécula que se parece al azúcar. Entonces, el alcohol puro tiene una sensación de dulce al principio. No sé si se acuerdan cuando se lavaban la cara con alcohol en pandemia, que uno llega a sentir un poquito de dulzor en la punta de la lengua. Eso no es azúcar, eso es simplemente una molécula que asocia el cuerpo. Y en este sentido, tenemos que entender dos cosas. El cuerpo tiene unos umbrales de percepción. ¿Qué quiere decir esto? Según la temperatura, según el balance, según la acidez, mi percepción de dulce va a ser ligeramente diferente, ¿sí? Ahí es el ejemplo. ¿Qué es más dulce? ¿Un vaso de agua con 2 cucharadas de azúcar o una limonada con 2 cucharadas de azúcar? Es igual de dulce. Son iguales de dulce. Bueno, ligeramente. Solo que la acidez hace que el dulce se sienta menos. La baja temperatura hace que el dulce se sienta menos, ¿sí? El helado congelado es menos dulce que la malteada de ese mismo helado. ¿Por qué? Porque a menos temperatura yo voy a sentir menos dulce, ¿ok? Recuerden que dulce en el vino es opuesto a seco. Normalmente los vinos secos tienen entre 2 y 4 gramos de azúcar, 2 y 5 gramos de azúcar. En Alemania, cuando hablamos de Trocker, estamos hablando hasta 9 gramos de azúcar por litro, que legalmente es seco, pero nosotros lo sentimos ya como semiseco cuando estamos en 7, 8, 9.
Y los vinos más secos del mundo son los de velo de flor, o sea, Jerez, Montilla Moriles, Van Jeune en la región de Jura y otros vinos que tienen crianza biológica, y que el margen que hay entre los vinos secos y los vinos muy dulces es gigantesco. Estamos hablando de vinos que tienen 2 gramos de azúcar versus vinos que tienen 560, 600 gramos de azúcar por litro en casos especiales como Tokaji, Esencia o algunas cosas súper específicas alrededor del mundo. Entonces, sí, el dulce lo que tiene es que me empalaga un montón y se siente un montón. El dulce es pesado. El dulce me tapa un montón de cosas, me tapa acidez, me tapa aromas y sabores, me tapa un montón de cosas. Por eso es que el dulce es tan complejo a la hora del maridaje. Normalmente cuando hablamos de cosas dulces, desde chocolates, postres, salsa teriyaki, salsa agridulce para los dumplings de China, eh, es bastante complejo porque el dulce me suele tapar todo. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con cosas dulces. Sí, lo puedo contrarrestar con un poquito de acidez, lo puedo contrarrestar con un poquito de frescura, con temperatura, inclusive con burbujas. Pero necesito que el vino no sea demasiado ligero, porque si estoy en un vino muy ligero, en cosas dulces, el vino va a sufrir. Y acuérdense que esto se trata de maridaje, ¿no? Maridaje es cómo hago para que el vino resalte y la comida resalte. No se trata de mi disfrute. Yo seguramente puedo disfrutar montones un carmener chileno con una barra de chocolate. Puede ser el planzazo de la vida, pero el vino va a sufrir. ¿Ok? Entonces, en ejercicio de maridaje lo que estoy tratando de hacer es que el vino no sufra. Y con el dulce, si yo no tengo una estructura del vino medianamente potente, ¿sí? Que esto puede incluir dulzor, por eso dulce y dulce van muy bien juntos, el vino va a sufrir muchísimo. ¿Ok? Pero acuérdense, o sea, dependo del umbral de percepción, dependo del balance de las cosas. Por eso es que vinos, no sé, como Oporto, pueden estar muy balanceados y pueden no sentirse tan dulces porque tengo una buena acidez, porque tengo una buena estructura, porque tengo taninos, porque tengo más alcohol. Y los vinos dulces como los ice wines, que tienen muy buena acidez, no se van a sentir tan empalagosos. Vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, imagínense una torta de vainilla con crema. Es- Si, si esto ustedes lo sirven con un Brut Natur que es totalmente seco, es un espumante completamente seco, el vino puede sentirse muy filoso, casi agresivo por el dulzor y por la crema. En cambio, si se van a comer esta misma torta de vainilla con crema, con un moscato de Asti, un demi-sec, hasta un Riesling Auslese, todo les va a encajar mucho mejor porque el vino no va a quedar castigado por el azúcar del postre. Eso sería un ejemplo en cuanto a dulces, con platos salados, por ejemplo. No salados, con platos de comida que tengan dulzor, vamos a ponerlo así. Un cerdo en salsa de manzana, unas costillitas barbecue que son dulzonas, cocina asiática con una salsa agridulce, como Nico comentó hace un rato, hasta una zanahoria asada y caramelizada pueden hacer que un vino seco se sienta mucho más duro. Entonces ahí los mejores estilos de vino van a ser los vinos que tienen fruta generosa o algún tipo de azúcar residual, como los Riesling, y por eso los Riesling son tan fáciles de maridar, un Cabinet, un Gewürztraminer, con un nivel leve de dulzor. No tiene que ser un vino empalagoso, pero un Lambrusco que también tenga algo de dulzor. Son vinos que me parece a mí que pueden maridar muy bien y entonces no se van a ver castigados como los vinos secos. Comida Thai con una salsa de maní, leche de coco, chile y un punto de dulce, Ujú. rara vez va a maridar bien con un tinto potente y seco. Normalmente va a funcionar muy bien con un Riesling of Dry y por eso yo soy tomadora de Riesling of Dry. Me parece que es un excelente comodín de maridaje para este tipo de comidas porque hay un dulce residual sin ser empalagoso que nos va a ayudar en este matrimonio. Sí, y el picante también lo acepta un poquito el dulce. El picante me ayuda un poquito, el picante lo acepta un poquito el dulce. Así que si tengo cosas picantes y no necesariamente tengo cosas muy aromáticas, vinos que son semi secos o off dry, que hay muchos ejemplos, no necesariamente tiene que ser
un vino, digamos que dulzón, entre comillas, sino que hay un montón de vinos chilenos y argentinos que tienen un nivel de azúcar un poquito más arriba, eh, que siguen sintiéndose secos, pero que están muy bien para... Ok, entonces yo creo que quedó bien el dulce. De todos modos, si tienen dudas, acuérdense de hacernos comentarios abajo, preguntas, dudas constantemente. Estamos leyendo y estamos respondiéndoles sus preguntas, así que los queremos oír, los queremos escuchar todas sus dudas e inquietudes. Escríbanos. Ahora vamos a pasar a la acidez. Y la acidez es el aliado de la frescura, por decirlo así. Es uno de los pilares más importantes en maridaje. Una comida alta en acidez, lejos de ser un problema, suele ser un gran aliado para muchos vinos, porque hace que los vinos se sientan más suaves, menos punzantes. Por eso es que se recomienda que los platos ácidos vayan con vinos también muy ácidos. Si el vino tiene poca acidez, al lado de un plato alto en acidez, el vino se va a sentir más plano, no se le va a sentir estructura, por decirlo así. Esto es lindo porque es uno de los mitos que hemos hablado ya varias veces, ¿no? O sea, la gente, ahí es que a mí no me gustan los vinos ácidos. Sí, esto, de nuevo, no tiene ningún sentido porque los buenos vinos en el mundo tienen buena acidez. Generalmente es lo que estamos buscando con el clima, con las montañas, con la cercanía al mar, con la cercanía a los ríos, con la amplitud térmica, con tantas cosas. Y realmente es lo que hace que un vino sea tomable, que yo pueda tomarme una, dos copas, tres copas sin quedar con el vino aquí en la garganta. Y es una de las reglas de maridaje más básicas, que es acidez con acidez. Si yo tengo platos que son más ácidos que el vino se va a sentir plano, ¿sí? Por eso hay platos que son muy difíciles de maridar, ceviches, tiraditos, cosas con mucha vinagreta, con una vinagreta muy marcada, son muy difíciles de maridar y son muy difíciles de maridar sobre todo con tintos. Especialmente no por el nivel de acidez, no por el pH, que esta parte es súper chévere, porque acuérdense que una cosa es el pH y otra cosa es la percepción de acidez. Cuando yo hago un vino blanco, tengo un montón de acidez málica en el vino y acidez tartárica. La acidez tartárica es la más importante, pero cuando tengo vinos tintos, normalmente tengo acidez tartárica y acidez láctica. ¿Por qué? Porque generalmente los tintos hacen, ¿sí?, esta conversión maloláctica, esta fermentación maloláctica, que tuvimos un capítulo hace poco, que estuvo hermoso, cortico y súper chévere. Entonces, la percepción de acidez termina siendo más importante que el nivel de acidez, que el pH como tal. Entonces, si yo tengo vinos que tienen una percepción de acidez más amable, más tranquila, que sería un vino tinto con barrica, cualquier Rioja Reserva o Ribera Gran Reserva, o lo que pasa generalmente en el mundo del vino, desde Napa, pasando por Valle de Uco, bueno, por muchos lugares la barrica sigue siendo muy importante, pues van a ser difíciles con este tipo de vinos, ¿sí? Las papilas gustativas de la acidez están en los lados de la lengua. Y es uno de los conceptos más fácilmente confundidos cuando yo estoy haciendo cata, porque la acidez depende del dulzor del vino. Así como el dulzor depende de la acidez depende del dulzor. Y la acidez adicionalmente me hace salivar. Y ese salivar muchas veces se confunde con taninos. Entonces, acidez se confunde muy fácilmente con amargor, se confunde muy fácilmente con taninos y se confunde muy fácilmente por el tema del dulce. Entonces, para realmente aceptar uno que, o sea, poder uno catar y decir es que este vino tiene una acidez media alta, media baja, uno tiene que concentrar uno de los sorbos en los lados de la lengua, tratar de olvidarse de las encías, tratar de olvidarse de la sensación de dulce y realmente solo concentrarse en eso. Se necesita varias veces hacer este ejercicio como para poder calificar la acidez de un vino, porque yo la tengo que calificar en cantidad y en impresión, en cómo la siento, si la siento amable, si la siento no tan amable, si la siento detrás de las orejas, si la siento a los lados, si la siento en las encías. Entonces es un tema bastante complejo, sobre todo porque no estamos tan acostumbrados a probar diferentes ácidos en la vida, ¿sí? Ácidos de los comestibles, ¿no? Aquí hay cosas que son interesantes porque la acidez que tienen los diferentes alimentos es muy diferente. Una cosa es la acidez cítrica, que es esa acidez de limón que me hace cerrar los ojos. Otra cosa es la acidez málica, que es la acidez de la manzana verde que me duele debajo las orejas. Otra cosa es la acidez tartárica, que es como en el centro, como medio umami. Otra cosa es la acidez del vinagre, la acidez acética,
¿sí? Que es un sentimiento mucho más punzante y más agresivo. Otra cosa es la acidez succínica. Esta es más difícil porque está solo en los vinos. Esta es una acidez un poquito más, es difícil de describirlo, es un poquito más puntiaguda y la única manera de sentirlo es una vez agarrar ácido succínico y probarlo. Y otra cosa es la acidez Láctica. de la láctica, que es la de la leche, que es mucho más amable, y otra cosa es la acidez de la acidez de la naranja, que es la acidez ascórbica, ¿sí? Entonces, la sensación de acidez, el nivel de pH, más la confusión con el dulce, más la confusión con los taninos, más la frescura, más la confusión normal de lo que es un vino cítrico versus un vino no cítrico, es súper complejo, es súper, súper complejo. Pero eso sí, ojo con las cosas muy ácidas, ya sea porque tienen jugo de limón, porque tienen jugo de naranja, porque tienen vinagre, porque tienen vinagreta, porque tengo frutas. Inclusive hay muchos postres que tienen una acidez importante justamente para balancear el dulce del postre. Entonces, cuando estoy hablando desde un key lime pie hasta, no sé, una tarta tatin que tiene un montón de manzanas, son cosas que son difíciles. Pero la regla aquí es mucho más sencilla. Acidez con acidez. Yo necesito que el vino sea más ácido que el plato. No hay, ahí no hay nada que hacer. Nada que hacer. Esa es la norma. Por eso es que con tintos es más difícil marear que blancos. Eso era lo que te iba a decir, exactamente. Me quitaste las palabras de la boca porque esta regla lo que nos hace es que sea más fácil, Nico. Porque a pesar de que es muy difícil detectar de repente el grado de acidez, aunque yo la detecto con salivación y a mí me funciona bien, normalmente lo hago bien a punta de ver cuánto salivo, pero no sé detectar el tipo de acidez si no es de repente málica o si es cítrica, o sea, hay ciertas acideces que tú nombraste que para mí ascórbica es imposible, o sea, Es el Cevión, es el Redoxon, es la pastilla de exacto. vitamina C del supermercado. Ahí lo que pasa es que yo sí tengo una ventaja muy grande, es que mi padre trabaja en tecnología de alimentos, entonces puedo decir que mi casa está llena de ácidos comestibles. Y que desde pequeño lo agarraste, que la ventaja es enorme. Por eso es que yo estoy entrenando a mi nieta mayor ya a oler todo, a probar todo y le voy repitiendo porque la ventaja cuando aprendes las cosas de niño ya ya eso queda de por vida. Pero bueno, vamos a darles ejemplos. Cada vez que les vayamos hablando de uno de los aspectos, les damos los ejemplos. Piensen en una ensalada de tomate con mozzarella y albahaca, un ceviche, una pasta con salsa de tomate. Saben que el tomate es altamente cítrico, ¿ok? Tiene una acidez alta. Estos platos, por ejemplo, necesitan vinos con tensión, con frescura, con acidez alta, Sauvignon Blanc, Albariño, Acírtico, Chablis, o sea, vinos sin madera. Un Etna Bianco puede ser un Vermentino, un rosado alto en acidez. Pueden funcionar también bien. Yo me quedo más con el tema del Sauvignon Blanc, Albariño y de repente Acírtico y Chablis, pero también puede funcionar un rosado. Eh, y esto funciona muy bien en el mundo de Italia, porque Italia utiliza mucho tomate en su cocina y las comidas tienen una acidez natural y unas hierbas, y por eso los vinos italianos, que son altos en acidez, como los Chiantis clásicos, con los Barolos, o sea, son vinos que tienen una acidez, sobre todo los Chiantis van muy bien con todos estos platos con tomates, con salsas de tomate, lasañas, pastas con salsas rojas. La acidez del vino y la acidez del plato son perfectas, pero acuérdense que siempre lo que Nico les dijo, el vino tiene que ser más ácido que el plato para que... Y la verdad es que no hay muchas maneras de saber estar 100% seguro que vino va a ser más ácido que otro. Es muy poquito, son muy poquito las normas generales. Pero sí, normalmente zonas frías sería lo ideal. O sea, definitivamente lo que pasa en Alemania va a tener mejor acidez que lo que pasa en Luján de Cuyo en Mendoza, o lo que pasa en Sonoma va a tener mejor acidez que lo que pasa en Napa. Sin embargo, hoy en día hay muchas técnicas y mucha tecnología alrededor de esto, donde yo puedo decir cosechar antes para mantener acidez, sacrificando un poquito maduración y aromas y sabores. Yo puedo hacer blends de vinos recogidos un poquito antes y recogidos un poquito después. De hecho, muchas veces los enólogos hoy están trabajando con
blends de porcentaje de maloláctica versus porcentaje de no maloláctica. Hay técnicas donde se utilizan los raspones, los escobajos para agregar acidez al vino en el norte de Argentina. Hay muchas formas, así que no tengo una forma de saber exactamente qué va a ser más ácido, que menos ácido, pero sí hay algunas variedades. No son de pronto las que nos imaginamos. Una de las variedades que tiene mejor acidez es la Chardonnay, por ejemplo. Es capaz de mantener la Chardonnay. Lo que pasa es que Chardonnay generalmente se hace con maloláctica, con barrica, especialmente en Estados Unidos. Entonces no va a ser el ejemplo perfecto de acidez, a pesar que Chardonnay es una uva que tiene muy buena acidez. Champagne, ¿sí? Sauvignon Blanc, Riesling, Albariño, generalmente van a tener muy buena acidez. Hay uvas que no tanto, ¿sí? Rueda, lo que es verdejo, ¿sí? La variedad verdejo no es una uva destacada por su alta acidez. Torrontés en Argentina definitivamente no lo es. Malvasía, moscatel, las uvas aromáticas que se utilizan mucho para hacer vinos dulces, tampoco tanto. Entonces ahí pues ya me voy empezando a guiar un poquito. Obviamente hay suelos que me aportan más acidez, hay climas que me aportan más acidez, pero pues para eso hay que escuchar todo el podcast y unirse a nuestras catas virtuales, porque ahí es justamente donde hablamos de eso. Exactamente. Y Nico, ahorita que estabas hablando de los chardonnays más cítricos, yo acabo de regresar de un viaje a Oregón espectacular y de hecho el próximo lunes tenemos una cata con uno de los enólogos de Oregón y va a estar increíble nuestra cata online de Pinot Noir de Oregón y Sonoma. Y así que si quieren, y bueno, esto lo van a oír después, así que no les va a dar chance, pero si quieren unirse a nuestras catas online, es espectacular, solamente escríbanos por Instagram o en la página web y les dejamos hacer una de prueba y luego para que se animen porque estamos seguros que les va a fascinar. Pero lo que les quería comentar es que justamente los chardonnays de Oregon son súper más en la onda cítrica tipo Francia y no como la mayoría de los chardonnay americanos. O sea, se puede confundir en una cata ciegas totalmente con un albariño, con un sauvignon blanc. Me impresionó mucho porque sí, o sea, para nada es el típico vino americano chardonnay. Tiene unas características completamente diferentes debido a los suelos, al clima y a lo que ellos quieren hacer de este vino, porque bueno, Oregón es de cierta manera estilo Borgoña al 100%. Entonces, y ellos quieren respetar eso, estilo Borgoña, y así son sus vinos. Pero bueno, simplemente para complementar lo que Nico estaba diciendo, bueno, vamos a pasar ahorita a la sal, la comida salada y los sabores salados. Es uno de los aspectos, y así lo estudié yo, me acuerdo que el WSET siempre te lo repite, es uno de los sabores más amigables, si no el más amigable. Es en cuanto al vino. La sal puede hacer que el vino parezca más suave, más dulce, menos amargo y permite maridar los vinos con mayor acidez sin ningún problema. ¿Ok? Por eso es que quesos, jamones, anchoas, papas fritas que se les agrega sal, muchos de los aperitivos van tan bien con vinos espumantes, con vinos también de alta acidez. ¿Por qué? Porque de verdad la sal es perfecta para maridar. La comida salada es mucho más fácil que la comida dulce en el maridaje. Sí, sin irse a los extremos, ¿no? Las cosas muy saladas realmente No, pero es chévere decirlo porque pues lo primero que pienso es en tequila. Sí, o sea, la sal, cuando yo tomo tequila con sal y limón, la sal está diseñada para que las papilas gustativas me queden tan estropeadas que el tequila no sepa nada. ¿Sí? Entonces, la sal en buena medida es lo que dice Karen. Si yo quiero que algo no me sepa absolutamente nada, cómense una cucharita de sal antes para pasar ese mal bocado. Pero sí, o sea, la sal tiene una cosa muy linda, es que pues en vinos yo no tengo sal. O sea, yo tengo sensaciones salinas en sal, pero no tengo sal. En un vino nunca va a tener sal, nunca va a tener sí, NaCl, no. Voy a tener sí ciertos vinos que me recuerdan a cosas muy saladas, desde lo metálico, pensando en piedras, pasando por los espárragos y las salmueras aceitunas en los Sauvignon Blancs de la costa de Chile, algunas cosas en tintos, pero no es tan normal
Entonces es lindo porque acá no tengo competencia y la sal tiene esa ventaja, la sal resalta sabores. La sal no choca con el dulce, no choca con la acidez, ¿sí? La sal me resalta ambas cosas y funciona muy bien. Sí hay alguna teoría de que un poquito de sal me quita lo amargo al final de la boca, pero realmente es muy poquito. Por eso, en parte, hoy en día se utiliza muchísimo en coctelería. Coctelería se está utilizando mucho una salmuera, una mezcla de agua con sal para resaltar sabores. Le ponen una mezcla del 30% de sal, 70% de agua, un par de gotas a los cócteles, donde no se sienten salados, pero simplemente resaltan aromas y sabores y es muy lindo. Entonces, la sal, digamos que a menos que haya un exceso de sal y que yo me estoy comiendo algo así como, no sé, pasado, no es algo que me vaya a preocupar. Pero como decía Karen, es más fácil sal que dulce, no porque la sal sea mejor, sino porque el dulce es peor. No, claro, y no, yo nunca estaba hablando casos extremos de sal, porque de hecho aquí en mi casa se come bastante bajo en sal, pero sí, la sal te destaca los sabores de todo. O sea, uno hace una sopa de lentejas y te queda baja en sal y después le echas el toque de sal correcto y ya te sabe tres veces mejor. O sea, la sal es mágica y hace falta nada en exceso. Ni el vino en exceso, ni la sal en exceso, ni nada en exceso en la vida es bueno, pues todo tiene que ser comedido. Por ejemplo, un queso curado, que es un poco más salado, sin ser salado en extremo, un jamón ibérico que tiene alto contenido de sal, puede hasta suavizar un vino tánico. Un parmesano rellano, un manchego, un pecorino, hace que ciertos vinos tintos se sientan un poquitico más redondos. Sí, sí, es buenísimo. Y hay que aclarar que la sal, no toda la sal es igual, ¿no? O sea, en Estados Unidos se puso súper de moda la sal kosher, que no tiene ninguna magia adicionalmente, alguien diciendo, ah, esto es kosher, pero yo soy súper fanático de la sal. Yo en mi casa tengo sal de Murray River en Australia, tengo sal volcánica de Hawái, tengo sal rosada de Hawái, tengo una sal azul que es persa, tengo una sal negra de Nemocón acá en Colombia, me traje en uno de los últimos viajes que hice de Sicilia una sal de mina de Sicilia. Y realmente es muy interesante porque cambian muchísimo el perfil aromático de las cosas, no solamente el resaltar, sino que hay ciertos tipos de sales que tienen aromas y sabores. Y hay un tema muy interesante que solo aprendí a un cocinero hace mucho tiempo y es que él prefería utilizar sal Maldon, por ejemplo, que es otra de las sales famosas del mundo, que es espectacular, Uf, la amo. que son como unas escamas de sal. Y él decía, a mí no me sirve de nada echar sal refinada en una ensalada, porque lo que genera las escamas de sal es una montaña rusa de aromas y sabores. Entonces yo voy comiendo ensalada, no siento sal, de pronto prum, muerdo un pedacito de sal y ¡pum! Explota, y después baja, y después explota. Y esta mezcla de sensaciones y este boom de aromas y sabores en una ensalada pueden generar más emoción que algo que tenga simplemente un toque de sal refinada a través de todo el coso. Obviamente no tiene ningún sentido ponerle sal, como dicen los españoles, sal gorda, sal gruesa o sal maldon o sal con textura a un guiso de lentejas. ¿Por qué? Porque se va a diluir todo y no tiene ningún sentido, pero sí A comida para, fría. sí, o inclusive encima de la carne, ¿sí? Yo para Ujú. el pan con mantequilla siempre utilizo Uf, sal de textura yo lo porque, iba a uff, decir. Hoy me es estás leyendo la buenísimo, mente. Lo iba a es decir, buenísimo. amo, amo. Eh, pero entonces la sal es súper importante. Bueno, pasemos al amargor. Este es un Ujú, terreno bien delicado. sí. Vegetales como el radicchio, alcachofa, Ujú, la uf, qué rico. rúgula, hojas amargas, algunas Cáscara de preparaciones banano. hasta con aceituna que queden como cáscara de naranja, eh, pueden hacer que muchos vinos se sientan mucho más duros. Aquí conviene evitar los vinos tánicos, vinos muy amaderados. Si el plato es francamente amargo, yo elimino esta opción. Pueden funcionar más vinos blancos con buena fruta, alta acidez, eh, pero vinos tánicos es algo que no utilizo para nada. Inclusive hasta un vino con azúcar residual nos puede funcionar un poco, pero nada de vinos duros.
Sí, acá es muy difícil, además porque los vinos, hay unos vinos, hay algunas variedades y hay algunos suelos que tienen un amargor natural. Y aquí es muy divertido porque literalmente hay ciertas variedades. O sea, Albariño, por ejemplo, es una variedad que tiene una sensación un poquito amarga al final de la boca. Carmener tiene una sensación un poquito amarga al final de la boca. Eh, y hay mucha gente que no le gusta. Sí, el amargo es un tema muy cultural, muy cultural. Eh, no sé, culturas como los italianos, los franceses, los argentinos tienen el amargo muy involucrado en su día a día, mientras que culturas como de Estados Unidos y de Colombia, que somos más frutales, más de dulces, nos cuesta más. Entonces, por eso es que el Fernet, el Campari, el Aperol, aquí se demoraron en llegar muchísimo y todavía tienen un montón de problemas para penetrar el mercado. Entonces, sí, hay vinos que tienen unas sensaciones ligeramente amargas en el fondo. Yo cuando trato de escribirlas nunca hablo de amargo como tal porque la gente se asusta. Yo termino diciendo que estos vinos tienen un retrogusto ligeramente a cáscara de pomelo o a alguna cosa por el estilo, porque si no, literalmente la gente sale corriendo, ¿ok? Literalmente en culturas como la de Colombia, ¿no? Entonces, hay que entender una cosa y es que el amargo no se puede contrarrestar con casi nada. ¿Sí? Hay un tema salado, la sal me contrarresta un poquito, pero es súper ligero, y la temperatura. ¿Sí? Yo cuando tengo cosas más frescas, de menor temperatura, yo voy a tener un tema más que se va a sentir menos amargo, pero es literalmente porque se sienten menos aromas y sabores. El amargo finalmente yo lo siento al final de la lengua, al final de la boca, es la última protección del cuerpo versus no envenenarse, porque justamente la idea es esto, o sea, la mayoría de venenos del mundo saben amargo, ¿sí? Entonces el cuerpo se está protegiendo y como que me está diciendo, flaco, no te tragues esto porque puede estar envenenado. Entonces es una respuesta muy animal de rechazar el amargo, a menos que yo tenga la cultura y tenga la crianza de ser humano detrás. El amargo es algo que es naturalmente rechazado, inclusive los bebés, sin ir más lejos, ¿sí? Los animales. Entonces es normal sentir un poquito de disgusto cuando tengo notas ligeramente amargos. No se asusten si les pasa, esto es pura falta de costumbre, pura falta de comer cáscara de naranja, cáscara de pomelo, tomar Campari y Aperol y Fernet, Fernet pero yo no lo supero. Yo pero la amo y Fernet no, ya traté 3 veces, ya me negué. Ya no no, voy a seguir intentándolo, no me gustó. yo después de 8 años en Buenos Aires vine a querer el Fernet 3 años después de haber vuelto a Colombia, o sea, me demoré 10 años No, en querer el Fernet, hoy en día lo amo, lo muy extraño, difícil. pero es difícil, no es para todo el mundo por sus aromas y sabores más medicinales. Acá más que el amargo es el medicinal, porque Sí. sí, cuando estamos hablando de Jägermeister, los jóvenes sí se lo toman, pero porque se lo toman en shots como por la cabeza, las patadas, con otro objetivo que no es precisamente el de disfrutar el aroma y el sabor. Entonces, pues es normal que el Fernet no sea para todo el mundo. De hecho, a mí me encanta y está categorizado como el trago más feo del planeta según un montón de consumidores. Realmente es uno de esos tragos que, o sea, nadie le gusta la primera vez. Sí, a nadie le gusta la primera vez, pero es mágico. Nico, vamos a hablar un poquito porque estamos hablando del amargor en la comida, pero en los vinos. Ajá, ya sabemos que los taninos es una textura, no es un sabor, por decirlo así, ni una sensación, sino, es una sensación porque es una textura, pero muchas veces el amargor se siente o sea, se siente en ciertos lugares de la lengua y se transforma en la sensación de decir este vino es muy tánico. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, sí, o sea, el amargor, acuérdense, está al final de la boca. Yo lo siento al final, casi cuando lo estoy pasando, pero genera una sensación de sequedad, ¿sí? Que es la misma sensación que genera una acidez extrema, ¿sí? Que es la misma sensación que genera la falta de dulce. Pero entonces suelo confundir textura de seco de taninos con textura de seco de amargor.
pero son cosas muy diferentes. O sea, el amargor no se siente en las encías, el amargor no se siente casi que en el medio de la lengua, el amargor se siente en la parte de atrás. Y esto es de las cosas difíciles. Cuando me dicen, es que a mí me gustan los vinos secos, y yo por dentro estoy pensando, me estás hablando de acidez, me estás hablando de amargor, me estás hablando de taninos, me estás hablando de falta de azúcar, ¿de qué carajo me estás hablando? Eso Exacto. es parte de la no capacidad de utilizar los términos correctos por desconocimiento, porque mezclamos un montón, ¿eh? Ahí es cuando empiezan palabras como es que a mí me gustan los vinos fuertes, no, es que a mí me gustan los vinos secos, no, es que a mí me gustan los vinos dulces, no, cuando estás hablando de dulce estás hablando de afrutado, cuando estás hablando de seco estás hablando sin alcohol, sin azúcar. Termina siendo una interpretación y uno necesita hacerle 3, 4, 5 preguntas adicionales al cliente a ver a qué se refiere con que no me gusta el vino fuerte, si está hablando de intensidad de aromas y sabores, si está hablando de alcohol, si está hablando de acidez. Eh, Al final del día es, o sea, entender la terminología bien les va a servir muchísimo para pedir vinos y para pedir recomendaciones de vinos, ¿sí? Porque de nuevo, que a mí me gustan los vinos secos. Hombre, rechazaste el 1% de los vinos del mercado, sigo con el 99%. Sí, entonces Totalmente. cuando yo entro a preguntar, seco te refieres a que no quieres que se te sepa fruta, seco te refieres a que no sea dulce, seco te refieres a una buena acidez, seco te refieres a muchos taninos. ¿Qué es seco? ¿Sí? ¿Qué es fuerte? ¿Qué es intenso? Y ahí es cuando realmente utilizar la terminología correcta en frente a un sommelier que sabe dónde está parado es súper importante porque es mucho más fácil entender ¿Qué es lo que qué quiere el cliente? Si es lo que sabe la quieren. terminología, claro. Ok, vamos a darles un ejemplo sencillo o un par de ejemplos. Por ejemplo, una ensalada con radicchio, nueces y un aderezo ligeramente dulce puede llevarse mejor con un pinot gris o con un Gewürztraminer o con un Riesling con alguito de azúcar residual que con un Cabernet Sauvignon, por ejemplo. Los espárragos, las alcachofas, que siempre les decimos que son dos ingredientes notoriamente difíciles en el maridaje. Muchas veces van a funcionar mejor con un Sauvignon Blanc, con un Gruner, que con cualquier otro vino tinto o un vino tánico. Entonces, sí, más o menos por ahí va la cosa. Y todos estos son ingredientes que al final nos dejan un sabor amargo en boca. Sí, inclusive en muchas frutas, no nos damos cuenta, pero en muchas frutas, a pesar de ser principalmente dulces, también tienen sus notas amargas, todo lo que son las cáscaras Ujú. de Toronja. cítricos, las cáscaras de cítricos, de toronja, inclusive algunos quesos, ¿sí? Tienen unas notas que son ligeramente amargas, ¿ok? Entonces aquí hay que eso. ¿Cómo cómo contrarresto esto? Frescura, aromáticos, ¿sí? Si tengo un amargo demasiado extremo, sí es difícil, o sea, lo que pasa es que en alimentos no tenemos cosas que son tan amargas adicionalmente como del radicchio y algunas cosas súper específicas y la rúcula, por ejemplo, que es difícil de maridar. No tengo tantos, o sea, la comida generalmente no suele ser tan amarga como las bebidas. Las bebidas sí hay categorías, sí hay cosas que sí son principalmente amargas. Entonces aquí no tengo, digamos que tantos riesgos de algunas otras cosas. Ok, pasemos al umami, que para mí es un sabor súper sabroso, pero es complejo para el vino. Eh, el umami está presente en los hongos, en las setas, en el tomate cocido, en la salsa de soya, en carnes curadas, quesos curados, caldos concentrados, estos concentrados de caldo, queso parmesano, en anchoas, en algas. Hay muchos ingredientes que tienen umami. Y bueno, el umami puede complicar bastante las cosas en el maridaje. Y bueno, vamos a desarrollarles un poco este tema. El umami es de esos sentidos que aquí en el occidente no entendemos del todo. Y sé que hay muchos que lo estarán escuchando por primera vez. El umami es una sensación como de grasa, como de untuosidad en boca, ¿sí? Si lo quieren experimentar a primera mano,
tienen que probar el glutamato de sodio, que es el resaltador de sabor de algunos japoneses, o comerse un caldito nor, un caldito de esos de un mordisco a uno de esos calditos concentrados que hablaba Karen. Ahí puedo sentir que es el umami realmente. ¿Qué pasa? En los vinos no tenemos umami. ¿Sí? Hay algunos que argumentan, pero es bastante difícil. Donde sí hay umami, y es una de las cosas más interesantes de esa bebida, es en el sake. ¿Sí? El sake tiene umami. Y esto es súper chévere porque los japoneses y la gente encargada de los sakes, mucho de su marketing y de su idea de maridaje tiene que ver con umami. Entonces, en sakes, ¿sí? Los Junmai Daijinjo, los Daijinjo, son bebidas que tienen un montón de umami y que complementan las cosas con umami. Pero el umami tiene la ventaja que no me va a afectar tanto al vino. O sea, si tengo una comida con mucho umami o con poco umami, realmente termina siendo más importante si es ácido, si es dulce, si es intenso, la temperatura, el dulzor, la acidez. El umami pasa como a un segundo plano y es muy raro pensar, este plato tiene mucho umami, entonces voy a ir con tal vino. ¿Sí? Yo termino pensando, es que este plato es muy ácido, este plato es muy fresco y el umami va a quedar como en un segundo plano de alguna manera. Yo sí siento, Nico, que el umami tiende a hacer que el vino se sienta más amargo y menos frutal. Eh, y eso perjudica a utilizar vinos tánicos con el umami, por lo menos es la sensación que me da a mí. Por eso es que yo trato, si ya me voy a comer platos con umami y me toca, porque estamos compartiendo una botella de vino, pedir una botella, trato blancos con buena acidez, tintos muy ligeros, más frutales, bajos en taninos, Riesling, Sauvignon Blanc, Gruner, Gamay, Pinot Noir ligero. Eh, Eso es lo que yo más o menos utilizo si ya voy a comer umami y voy a tomarme un vino, pues. Sí, no, está perfecto. Sin embargo, sí, está perfecto esto, porque sí, o sea, yo nunca he hecho el experimento como de agarrar, no sé, un plato X y a uno ponerle glutamato de sodio y al otro no y mirar a ver cómo cambia. Es un experimento que no he hecho. Sí tiene influencia, pero es menos importante que la influencia del dulzor, que la grasa, de la intensidad y de todas las otras cosas adicionales. Perfecto. Si tenemos, por ejemplo, dentro de todos los ejemplos que le estamos dando, risotto con hongo o una pasta con setas, un plato con trufas, yo lo madridaría, si quieren ejemplos, con un Pinot Noir, un Gamay, como les dije hace un rato, o un Nebbiolo, con cierta evolución y con un tanino. Los Nebbiolos suelen tener unos taninos más pulidos, más si son vinos que ya tuvieron largas guardas. Eh, Así que, bueno, eso es más o menos con lo que yo lo maridaría ahorita. Todo cambia si el plato de hongos aparte lleva mantequilla o parmesano o crema, porque ya no solamente vamos a hablar de umami, sino que también vamos a hablar de grasa. O con el parmesano vamos a hablar de sal. Entonces ahí es donde se nos empieza a complicar un poco el tema de saber con qué maridarlo. Sí, y realmente no es fácil, a pesar de uno tener toda la teoría, al final pasa bastante que la teoría no funciona, que uno se encuentra con un exceso de crema, uno se Ujú. encuentra con estas notas saladas, uno se encuentra con este pedacito de hierbas amargas, llámese perejil, radicchio, cualquier otra cosa, y eso hace que desbalancee totalmente el plato. O sea, hacer maridaje 100% y estar segurísimo, segurísimo que va a quedar bien de forma solo teórica, es difícil. Sí, inclusive ahorita que estoy oyéndote hablar, estoy hablando de que puse el ejemplo de un Nebbiolo, pero si el plato es puro umami y no tenemos esa grasa que dije yo que podía haber en el plato, ni siquiera creo que un Nebbiolo joven, o sea, creo que podría haberse afectado el vino. De Sí, repente me quedaría con el Pinot Noir nada más, un Etna Rosso hasta puede ser, un Lange Nebbiolo puede ser, pero un sí, Barolo no. y fíjense lo que estamos diciendo mucho, ¿sí? Todos los ejemplos que hemos utilizado es, prefiero algo fresco con buena acidez.
Para casi todos los ejemplos hemos hablado de fresco, algo con acidez. O sea, en cuestión de maridaje general, o sea, los tintos son difíciles de maridar, ¿sí? Los taninos reaccionan con la clorofila, con la alcachofa, con los espárragos, con el umami, con el exceso de acidez, ¿sí? O sea, realmente, si a mí me dicen va a ser una carta de solo maridaje, el 80% va a ser blanco, ¿sí? O naranja inclusive. Los rosados tampoco son muy buenos para maridaje porque no tienen la acidez del blanco, no tienen la estructura del tinto. Entonces, acuérdense que es la estructura, o sea, la fuerza, la combinación de cuerpo, taninos, alcohol, ¿sí? E intensidad aromática es lo que hablamos de la estructura. Si yo tengo buena estructura, me sirve para platos con estructura. Si yo tengo buena acidez, me sirve para platos con acidez. Entonces terminamos hablando casi siempre de blancos con estructura para hacer maridaje. O sea, el comodín real para hacer maridaje es un chardonnay con barrica, es un chardonnay en napa, es un chablis, es un champaña. Las burbujas me ayudan también un montón. Los mejores vinos para maridar son los dulces. Lo que pasa es que no nos bajamos una botella entera de vino dulce durante toda la cena. Pero en lo ideal, vinos dulces y vinos blancos con estructura es lo primordial para la comida. Ahora, los naranjas empiezan a tener un papel importante en este lugar, ¿sí? Y los tintos siempre quedan un poquito rezagados en términos de maridaje. Exactamente, pero por ejemplo, hay algo que quiero nombrarles que es el picante. Ok, el picante no es un gusto, es una sensación táctil, pero nos influye muchísimo en el maridaje. El chile, todas las comidas picantes, las comidas thai altamente picantes, nos disminuyen la sensación de fruta, cuerpo y dulzor del vino y aumentan más la percepción de alcohol porque nos da calor. El alcohol nos da calor en boca y el picante nos da calor. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado si vamos a comer un plato que sea picante. Ahí sí tenemos que tener un cuidado increíble con el tipo de vino que vayamos a pedirlo, porque sí, tiene que ser vinos muy aromáticos, vinos altos en acidez, aromáticos, pero cero tánicos, sin mucha estructura ni mucho cuerpo, Rieslings, of Dries, Chenin Blanc de Moscato, de Asti puede ser también. Y acá es chévere porque no solamente el picante, es también la grasa. Si la grasa y la untuosidad necesitan un poquito más de estructura, porque si no, el vino se siente muy suave. Entonces, si estoy comiendo cosas muy grasosas, con mucha mantequilla, con muy cocina francesa, necesito vinos estructurados. Pero yo siempre digo, las dos cosas principales para mí de maridaje es dulce con dulce, ácido con ácido. Esas son las dos más importantes. Después está la estructura con la estructura. Me puedo enredar de muchas maneras, ¿sí? Hay muchas maneras de pensar en maridaje que no me complica tanto la vida como el maridaje regional. Generalmente lo que crece junto va junto, pero no es fácil de conseguir, que yo diga, ay, sí, voy a conseguir, voy a preparar un borscht, entonces vamos a hacer una sopa rusa, ¿sí? Vamos a hacer un vino ruso. No, ¿sí? Porque es más difícil. Entonces tengo que empezar a extrapolar un poquito, a jugar un poquito con los conceptos de vino, si tengo vinos ligeros, si tengo vinos pesados, si tengo vinos frescos. Pero sí, uno puede extrapolar, uno puede decir, oye, si este queso de cabra, tengo un queso de cabra, ay, ¿dónde hacen los mejores quesos de cabra del mundo? Ah, no, en el Loire. Ah, ¿qué vinos hacen en el Loire? No, el Loire hacen Sauvignon Blanc y Muscadet sur Lie, que son vinos con estructura, pero con buena acidez. Entonces me busco un vino con estructura y buena acidez de Chile. Sí, eso es una posibilidad muy linda para no estar pensando en maridaje de una manera tan compleja. Eso es un datazo. Y lo otro es que, bueno, Nico acaba de nombrar el tema de la grasa y a mí sí me parece fundamental, o sea, que sepan que los alimentos grasos y aceitosos que nos recubren la boca siempre van a ir bien con vinos de alta acidez, que corta un poco y limpia nuestro paladar de la grasa y nos da una sensación de refrescarnos, de frescura en la boca. Eh, Así que bueno, por eso los maridajes como champán con papas fritas, que tienes esa grasa, o champán con pollo frito, van también. Sí, o sea,
albariño con pulpo a la gallega, que tiene, no es un plato ultra grasoso, pero tiene una grasita natural del pulpo, un chablis con mariscos con mantequilla, un sancer con queso de cabra, hasta un barbera con embutidos, puede ser, son vinos que tienen un buen nivel de acidez y que nos ayudan mucho con el tema de la grasa. Grasa y taninos también va bien. Por eso es que se Sí. come carne a la parrilla con vinos tánicos. Y el alcohol también ayuda ahí con un poquito de la grasa. Sí, Ujú. es mucho más interesante un vino alto alcohólico de 14, de 15 grados con carne en la parrilla que un vino suave. Y no tiene que ver solo con el alcohol, sino con la estructura, con el cuerpo. Normalmente, sí, en general los vinos con buen alcohol tienen buena extracción, tienen buena madurez de la uva. No siempre, hay cosas de cosas, pero aquí hay cosas que son muy, muy interesantes. Sí, y uno de los temas, digamos que de pronto me gustaría digamos que enfatizar es, no hay, a pesar de que uno sienta que las cosas no van juntas, por prestigio, por gama, por esa sensación de que uno dice, sí, champagne con, o sea, Don Periñón con papas fritas de McDonald's. ¡Ah! ¿Cómo se le ocurre? No, va buenísimo. Sí, va buenísimo. No tengo que estar en la misma gama de comida que de vinos. No, si tengo un vino carísimo, no necesariamente necesito una comida carísima y súper elaborada para tener un buen maridaje. Puede tener cosas muy sencillas o vinos muy sencillos con platos muy complejos o platos muy complejos con vinos muy sencillos. Exactamente. Y otra cosa que también nos afecta en el maridaje es el método de cocción, definitivamente, porque no sabe igual un vegetal crudo que un vegetal rostizado, ni un pollo escalfado y uno al grill, o un pescado al vapor y un pescado sellado con mantequilla. Entonces, cuando cocinas al grill, cocinas asado, cocinas sellado, caramelizado, el plato obviamente gana más profundidad, tiene esas notas como tostadas, sobre todo cuando está caramelizado o está en mantequilla, sellado en mantequilla. A veces hasta tienen algún amargor bastante agradable y mucha más intensidad. Entonces eso cambia también los vinos que convienen servir en ese momento. Eh, por ejemplo, un pollo poché con limón te puede pedir un vino blanco fresco, pero un pollo asado con su piel tostadita, hierbas y los jugos de cocción pueden ir mucho mejor con un chardonnay con crianza o con un chenin blanc. Entonces, por ahí un salmón a la parrilla también puede ir con un pinot noir o con un rosado con estructura, pero un salmón crudo es completamente distinto. Definitivamente no es lo mismo una carne a la parrilla que una carne de una hamburguesa de McDonald's, ¿sí? El exceso de cocción, más ingredientes y más cosas, pues hace que todo esto vaya a ser completamente diferente. Como decía Karen, salmón crudo y salmón cocido son dos perfiles aromáticos completamente diferentes, dos intensidades aromáticas completamente diferentes. La textura me juega un papel importantísimo en la boca, es muy diferente a algo crujiente a algo sobrecocinado o simplemente blandito. Entonces, la temperatura, la cocción, la salsa, la guarnición, todo esto termina siendo parte importantísima del maridaje. Las hierbas, Nico, hierbas frescas, ciertos vegetales que son aliños, para nuestra comida a veces son enemigos del vino. Si tienes platos con albahaca, perejil, tomillo, romero, hinojo, menta, cilantro, conviene pensar bien en qué vinos vamos a utilizar. Y bueno, yo siempre todo esto que es verde, yo lo asocio con verde y me voy más con Sauvignon Blanc, que tiene notas herbales, que puede abarcar todas estas hierbas, un Gruner, que también me parece que va bastante bien con todo lo verde y con cocina primaveral, por decirlo así, hasta un vermentino va bien con hierbas mediterráneas. Entonces, yo me trato de ir por ese lado como para garantizar y volvemos a tocar el punto de que los vinos blancos con buena acidez son nuestro comodín de maridaje. Por eso es que cuando alguien me dice, no, yo solamente tomo vino tinto, yo trato de ver cómo le doy la vuelta para introducirlo y que empiece a probar. Nadie
no se le puede obligar a nadie lo que no le gusta, pero que empiece a probar el tema de los vinos blancos porque definitivamente en maridaje son un comodín súper importante. Definitivamente, definitivamente. Pero bueno, o sea, digamos que esta es la parte de los gustos. Hablamos de los 5 gustos, hablamos de textura, hablamos de temperatura, hablamos de grasa, hablamos de intensidad de aromas y sabores. Y sí, al final del día, lo que tengo que hacer es conocer el segundo ingrediente. Saber que este Chenin Blanc, hoy estamos con Chenin Blanc a full, porque acabamos de grabar el de Chenin Blanc, eh, que el Chenin Blanc de Swartland en Sudáfrica va a ser más intenso y esto va a ser más interesante que uno del Loire. O tenemos que saber que probablemente ese Chardonnay de Napa va a tener barrica, entonces va a tener una sensación de acidez mucho más bajita que un Chablis o que un Côte de Beaune de la Borgoña. O sea, ahí es donde tenemos que empezar a conocer los otros ingredientes para eso, estudiar, probar, escuchar el podcast, meterse a nuestras catas virtuales. Todo eso es importante para pensar en maridaje. Igual hay un componente que termina siendo a veces más importante, que es el componente psicológico. Que es muy importante. Y el momento en el que nos tomamos el vino, que yo creo que nos afecta bastante, porque tomarnos un vinazo en un momento que tenemos una ruptura amorosa o un desastre de cualquier tipo en nuestra vida o un estrés muy fuerte, no lo vamos a disfrutar como si nos tomamos un vino menos, o sea, más sencillo, por decirlo así, en un momento maravilloso. Siempre el momento, la compañía, como siempre decimos, que es el maridaje emocional, va a tener un peso muy importante. Otra cosa que también es importante y que no les nombramos es que este tema es interminable, es el peso en boca. Yo también me guío mucho del peso del alimento, la complejidad del plato con el vino y trato de que vayan alineados uno con el otro. Yo me imagino que Nico, tú también lo haces de Sí, esa manera. esto hace parte de la estructura, de lo que hablábamos de la Ujú. estructura, que es eso, o sea, Sí, platos pesados que en mi sí, cabeza es fácil reconocer que sí, una, no sé, que una bondiola de cerdo con tocineta va a ser más pesado que un ceviche. En los vinos es más difícil. En los vinos es más difícil, pero estructura con estructura. Sí, o sea, si tengo platos más elegantes, más suaves en términos de aromas y sabores, probablemente los vinos adecuados van a ser más elegantes y más suaves. Si tengo platos muy estructurados, muy grasosos, muy grandes, muy intensos en aromas y sabores, hongos, tocineta, anchoas, voy a necesitar vinos que tengan un poquito más de estructura. sí. Entonces, bueno, en el momento que ustedes tengan un plato delante, en lugar de preguntarse qué vino va con esto, pregúntense primero qué está dominando este plato. A mí me parece que eso es una manera y a mí me funciona así. ¿Qué domina este plato? ¿Hay dulzor en el plato? ¿Hay una salsa tipo teriyaki, cebolla caramelizada o una reducción balsámica que nos dé dulzor? Entonces ahí ya pueden aplicar los tips que les dimos hace un rato. Hay acidez en el plato, un ceviche, una vinagreta, una salsa de tomate, que son un plato con limón, que son altos en acidez, hay grasa en mi plato, frituras, cremas, quesos, mantequilla, y por ahí van los tiros. Hay umami en el plato, hongos, tomates cocidos, parmesano, salsa de soya, anchoas, embutidos, ahí se van por umami. O hay picante en el plato, curries, cosas con wasabi, cualquier salsa picante, chiles de todo tipo. Entonces, por ahí ustedes van a poder determinar de manera un poco más fácil qué vino pedir. Yo creo que esto ha sido una guía importante de Muy tips para interesante. que, sí. Ejemplos prácticos les dimos acá y yo creo que de aquí se pueden llevar buenas herramientas, irlo practicando. Simplemente es cuestión de practicarlo. Si tienen alguna duda, estamos aquí para escucharlos y despejarles cualquier duda que tengan. Recuerden, no, recuerden que el ejercicio de maridaje es un ejercicio que casi nadie hace porque el ejercicio de maridaje requiere 4 pasos, ¿ok? Requiere saber cómo se siente y a qué sabe el vino, cómo se siente y cómo sabe la comida, cómo se siente el vino con la comida y cómo se siente la comida con el vino. Entonces realmente hay que hacer como 4 pasos que, como se les digo, casi nadie lo hace, ni siquiera en catas de maridaje lo hacen. Sí, entonces ahí hay
concepto también que es bastante simpático. Yo debería probar el vino, tratar de acordarme, probar la comida, tratar de acordarme, probar el vino y la comida pensando en qué le pasó el vino y después probar el vino y la comida pensando qué le pasó a la comida. Es un ejercicio que es súper extenuante cuando yo estoy pensando en maridaje como tal. La mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta. Esa es la realidad. Esa es la realidad del maridaje. Sí, es súper lindo, es una vaina súper teórica, súper romántica, pero a la hora de la practicidad, de lo que pasa en un restaurante, en una cata de maridaje, la gente no hace este ejercicio. La gente es, me sabe rico o no me sabe rico, pero no me fijo exactamente qué le pasó al vino, no me fijo exactamente qué le pasó a la comida para saber si el maridaje realmente funciona o no funciona. Claro, es lo que dice Nico. Al final el mejor maridaje no es el maridaje más famoso ni el más costoso, simplemente es el, el maridaje en donde logramos entender cómo se van a comportar el vino y la comida cuando están juntos. Eso es un maridaje. Y aparte cuando entiendes tú, o sea, cuando entiendes el gusto como tal, ya no vas a depender de reglas rígidas, ni, como les dije al principio, ni de aprenderse ninguna regla de memoria. Vas a construir tu propio criterio, vas a aprender a probar mejor, a equivocarte cada vez menos, aunque aquí no hay equivocaciones, porque al final del camino nosotros podemos decir cuáles son las reglas ideales y qué puede ir mejor a nivel de estadístico, por decirlo así, pero al final uno tiene que consumir lo que a uno le gusta. Y puede ser que nosotros les estemos diciendo que hay un maridaje que es catastrófico, como un vino tánico con un chocolate negro, pero si te gusta, consúmelo. Eso también es algo que es importante de saber, porque el gusto del consumidor puede ser muy diferente. Entonces, bueno, al final prueben, pero terminen de definir su propio gusto y consuman lo que les gusta. Miren, yo tengo un ejemplo muy lindo de algo que me pasó hace muchísimos años. Es que tuve una parejita de jóvenes en Buenos Aires, en un restaurante muy argentino, dentro del hotel, muy prestigioso, pero era milanesa con papas fritas, o sea, cosas medianamente sencillas dentro de una gama muy alta. Y yo les empecé a ofrecer trago. Les dije, bueno, ¿quieren tomarse algo con esto? No, ya tenemos una Coca-Cola. Bueno, pero tenemos cócteles, tenemos copas de espumante, tenemos copas de vino, tenemos martinis, tenemos cóctel este, tenemos... Y los chicos, no, no, eso no, no, eso no. Y yo empecé a remarla y a remarla y a remarla y a remarla. Hasta que finalmente en mis últimos desesperos yo dije, no, pues también tengo Baileys, tengo, ¡ah, qué rico un Baileys! Dice ella. Y yo, listo, buenísimo. Se estaba comiendo un cordero, ¿sí? Un cuscús de cordero con durazno, con un Baileys. Y yo decía, guácatelas, o sea, espantoso, ¿sí? O sea, cordero, duraznos y leche cremosa ligeramente dulce con sabor a caramelo, ¿sí? O sea, en la cabeza no me cabía que esta persona pudiera estar disfrutando. Después me puse a hablar con ellos y me di cuenta que lo que pasaba es que ella, el Baileys lo tomaba con su abuelo. Entonces ella simplemente estaba recordando a su abuelo y le importaba tres pepinos a que supiera el cordero con el Baileys o a que sabía el Baileys con el cordero. Esto es muy común, el vino con chocolate, sin ir más lejos, el vino blanco con carne asada. No nos importa es pasarla bien, compartir con los amigos, disfrutar del vino, disfrutar de los aromas y sabores, pero la combinación al final del día no es lo más importante. Bueno, ni hablar, es y no es, porque sí es, pero no es. Así que ustedes decidan lo que les gusta, en definitiva. Nosotros les damos las herramientas y ustedes ven si las usan o no las usan. Lo que sí sabemos que les va a gustar es conectarse a nuestras catas virtuales entre nuestra página web en www.detrasdeunacopa.com y suscríbanse a nuestra comunidad porque realmente lo que estamos haciendo en las catas virtuales es hermoso. Eso sí, les aseguramos que les va a gustar. 100%. Ahí no hay tu tía. Bueno, entonces esperemos que les haya gustado mucho este episodio, que hayan aprendido un montón y que la próxima vez que vayan a maridar su plato se recuerden de nosotros dos, de detrás de una copa, o antes de salir a comer, se oigan este episodio de vuelta para refrescárselo. Los queremos mucho, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.